En estos momentos donde el planeta entero observa con expectación la tensión creciente entre Irán, Israel y ahora Estados Unidos, surge una interrogante que empieza a vibrar con intensidad. ¿Acaso el Todopoderoso está resguardando una vez más a Israel? Esta no sería la primera ocasión en la historia. Dentro de las Sagradas Escrituras, Persia, conocida antiguamente como Irán, trató de aniquilar a Israel en 4 ocasiones diferentes, y cada una de esas veces, el Creador intervino directamente. No solamente defendió a su nación escogida en esas 4 confrontaciones contra la antigua Irán, sino que también dejó registrado por escrito que en tiempos venideros protegería nuevamente a Israel. Sin embargo, esto nos conduce hacia una interrogante aún más profunda, una que muchos prefieren evadir. ¿Continúa siendo Israel la nación del Altísimo? Permanece con nosotros hasta el final porque en este día vamos a desvelar algo que muy pocas personas se aventuran a enseñar. ¿Quién constituye verdaderamente el pueblo de Israel y si todavía sigue siendo la nación elegida por el Creador? No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte contenido como este que cambiará tu perspectiva bíblica. A través de toda la narrativa bíblica, el Señor ha resguardado a Israel de Irán en 4 instantes decisivos. Lo más asombroso es que la primera intervención sucedió antes de que existiera el mismísimo imperio persa. Efectivamente, antes de que Israel fuera sometido a esclavitud, el Todopoderoso ya había mencionado el nombre del monarca persa que emplearía para liberar a su pueblo. Posteriormente, el Creador detuvo una conspiración dentro de Persia para exterminar al pueblo judío y también resguardó a su profeta Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones en lo que actualmente es la región de Irán. Pero la 4ª ocasión aún no ha acontecido. Está registrada en los libros de los profetas, pero pertenece al fin de los tiempos. Una profecía donde el poder dominante del territorio de Irán y sus aliados marcharán para destruir a Israel. Será el último intento y también la última intervención, porque el Altísimo promete que en aquel día defenderá a su pueblo con fuego, terremotos y con gloria. Todo esto nos conduce al comienzo de este recorrido. Iniciemos comprendiendo estos 4 momentos bíblicos, porque únicamente así entenderemos lo que está por venir. Primera intervención, la profecía de Isaías 45. Mucho antes de que Jerusalén fuera arrasada por Babilonia, antes de que el templo fuera incendiado y el pueblo de Judá llevado al destierro, el Señor ya había señalado al hombre que transformaría el rumbo de la historia. Lo sorprendente es que no era judío, no era un profeta ni un descendiente de David, era un extranjero, un rey persa. 150 años antes de que ocurriera la caída de Jerusalén, el profeta Isaías escribió una profecía que muchos no comprendieron en su época. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo te llamé por tu nombre, aunque no me conocías. Ciro, un hombre que no aparecía en ningún linaje de Israel ni formaba parte del pueblo del Altísimo. Un líder nacido en Persia, el actual Irán, que en ese momento ni siquiera era un imperio dominante. Pero ante los ojos del Creador, Ciro ya estaba marcado para una misión específica: liberar a su pueblo del cautiverio, y lo llama su ungido, una palabra reservada normalmente para los reyes de Israel. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué el Dios de Israel elegiría a un rey pagano de un imperio lejano para cumplir su voluntad? A través de los siglos, el Todopoderoso ha demostrado que no necesita operar dentro de los límites humanos. Puede usar a quien quiera, incluso a quien no lo conoce, para cumplir sus planes eternos. La profecía era clara: el elegido del Señor para liberar a su pueblo sería un rey persa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 597 a.C.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. Durante 18 meses la ciudad resistió el asedio, pero el hambre y la desesperación se apoderaron de sus habitantes. No había pan ni agua y el templo se había convertido en un lugar de lamento. Finalmente, las murallas cedieron y las tropas babilónicas entraron con furia. La ciudad fue arrasada. Destruyeron el templo de Salomón, saquearon los tesoros sagrados y los llevaron como botín a Babilonia. Sedequías, el último rey de Judá, intentó escapar de noche por una brecha en el muro, pero fue capturado cerca de Jericó. Su castigo fue brutal. Obligaron al rey a presenciar la ejecución de sus hijos y luego le arrancaron los ojos. Así fue llevado, ciego y encadenado, como símbolo del final del reino de Judá. A partir de ese momento, comenzó el exilio. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Por 70 años vivieron como extranjeros en una tierra extraña, entre templos paganos, idiomas desconocidos y costumbres ajenas. El dolor no era solo físico o cultural, era espiritual. El templo ya no existía. El sacerdocio había sido interrumpido y muchos se preguntaban si el Creador los había abandonado para siempre. Cada generación nacía más lejos de Jerusalén, más lejos de la tierra prometida y más lejos del pacto. Pero mientras el pueblo sufría en Babilonia, el Señor ya había activado su plan en una tierra lejana al este del Éufrates, donde una nueva potencia comenzaba a emerger: Persia. Persia, que hasta entonces había estado dormida bajo la sombra de imperios más grandes, comenzaba a levantarse. Su gente era resistente, disciplinada, hábil en la guerra, feroz en la estrategia, y entre ellos crecía un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Ciro. Ciro era hijo del rey persa Cambises I y de Mandana, princesa del imperio Medo, un heredero con doble linaje real persa y medo. Desde joven, Ciro fue instruido en estrategia política y conquista, y cuando alcanzó la mayoría de edad, se lanzó a la batalla. Ciro conquistó las tribus del norte, luego conquistó Lidia, la tierra del oro, y finalmente marchó hacia su objetivo más ambicioso, Babilonia. Pero la caída de Babilonia no fue una guerra, fue una humillación. Los soldados persas de Ciro desviaron el río Éufrates, entraron por los canales y tomaron la ciudad sin romper un solo muro. Babilonia cayó en una sola noche. El imperio que había esclavizado a Israel fue derrotado sin batalla, y la visión de Isaías se cumplió. Ciro, el emperador del mundo, el que nunca pisó Jerusalén, el que adoraba a otros dioses, hizo algo que ningún rey se había atrevido a hacer. Emitió un decreto de libertad. Declaró que los judíos estaban libres, que podían volver a Jerusalén, reconstruir el templo y adorar a su Dios. Y no solo eso, el rey persa devolvió los objetos sagrados robados y les entregó oro, plata y madera para restaurar la adoración al Dios de Israel. ¿Por qué lo hizo? Según Esdras 1, Ciro actuó porque reconoció que el Dios de los cielos le había encargado esa misión. Se cree que el profeta Daniel, que aún vivía y servía en la corte persa, le mostró las antiguas escrituras de Isaías. Al leer su nombre profetizado un siglo antes, Ciro entendió que su reinado no era casualidad, y aunque no se convirtió al judaísmo, comprendió que él era un instrumento de una voluntad más grande y obedeció con humildad. Entonces comenzó el regreso, y miles de judíos emprendieron la marcha hacia su tierra. Los ancianos lloraban al ver los nuevos cimientos del templo y los jóvenes nacidos en el exilio apenas comprendían lo que significaba Jerusalén, pero sentían que regresaban a su origen. La adoración se restauró, la fe renació y la historia de Israel, que parecía terminada, volvía a comenzar. Todo gracias a un decreto firmado por un rey que jamás pisó el templo que ayudó a reconstruir.
Ciro no fue un creyente, fue un siervo inconsciente, pero el Creador no buscaba devoción, buscaba cumplimiento, y a través de él la promesa fue cumplida. Segunda intervención: las profecías de Daniel sobre Persia. Daniel había llegado a Babilonia siendo apenas un muchacho arrancado de su tierra durante las primeras deportaciones bajo el poder invasor de Nabucodonosor. Había visto con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén y, sin embargo, jamás se contaminó. Rechazó la comida del rey y se mantuvo fiel a su identidad, y el Altísimo lo exaltó. Con el paso de los años, Daniel se convirtió en un hombre clave dentro del corazón mismo del imperio más temido de su tiempo. Interpretó sueños que nadie podía comprender, descifró enigmas sellados por reyes y sobrevivió a traiciones, intrigas y purgas de la corte. Pero también fue el profeta que vio la caída antes de que ocurriera. En el capítulo 5 de su libro, Daniel narra la noche donde Babilonia cayó ante el rey Ciro. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ofrecía un banquete fastuoso para 1000 nobles. En su arrogancia, mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que habían sido robados durante la invasión. Bebió vino en ellos, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se burló del Dios de Israel. Y entonces ocurrió lo impensable. De repente apareció una mano invisible y escribió con fuego en la pared del palacio real: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa contado, contado, pesado y dividido. El salón se congeló en terror. Los sabios no supieron qué hacer y llamaron a Daniel. Daniel fue traído ante el rey y con voz firme, sin temer al poder humano, interpretó el mensaje. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche el juicio cayó. Los ejércitos de Ciro ejecutaron su plan, desviaron el río Éufrates, que cruzaba la ciudad, y entraron por los canales subterráneos. No hubo batalla ni enfrentamiento. Babilonia cayó sin resistencia, y Belsasar fue asesinado esa misma noche. Daniel lo vio, lo dijo y se cumplió con precisión. Babilonia, el imperio más poderoso de la época que había oprimido al pueblo del Creador, se desvaneció en una noche y Persia se convirtió en el nuevo imperio dominante. La caída de Babilonia no solo marcó el fin de una era, marcó el cumplimiento exacto de las palabras de un profeta y el principio de la restauración del pueblo del Altísimo. Pero la historia de Daniel no terminó con la caída de Babilonia. Allí comenzó su capítulo más decisivo. Cuando Ciro tomó el control del imperio, colocó como gobernante de Babilonia a Darío el Medo. Darío, impresionado por la sabiduría de Daniel, lo nombró uno de los 3 gobernadores principales del reino. Y eso despertó la envidia de los hombres del palacio. Lo odiaban por su fidelidad y su integridad. Entonces tramaron un plan. Sabían que no encontrarían corrupción en él, pero también sabían que Daniel no dejaría de orar a su Dios. Así que convencieron al rey de firmar un decreto. Durante 30 días nadie podía orar a ningún dios excepto al rey, y quien desobedeciera moriría. Daniel escuchó el decreto y no se escondió. Decidió que era mejor morir orando que vivir en silencio. Abrió las ventanas de su casa como siempre hacía y oró de rodillas mirando hacia Jerusalén. Los conspiradores estaban esperando este momento y rápidamente denunciaron al rey de la transgresión de Daniel. Darío, al enterarse, se estremeció, intentó salvarlo y buscó soluciones hasta el anochecer, pero la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Con el corazón destrozado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, pero antes de sellar la piedra, pronunció una frase que aún resuena siglos después. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y esa noche, mientras los leones rondaban en la oscuridad, el Creador protegió a su profeta.
Cuando los leones hambrientos empezaron a rodear a Daniel, un ángel descendió al foso. Las fauces se cerraron y el rugido se apagó. Al amanecer, Darío corrió al lugar. Se acercó con el alma en vilo y con voz quebrada gritó: «Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios?». Desde la oscuridad una voz viva respondió: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». Darío cayó de rodillas, mandó quitar la piedra y Daniel salió sin un solo rasguño. Transformado por el milagro que había visto, el gobernador no solo restauró a Daniel, también dictó justicia. Los hombres que habían tramado su caída fueron arrojados al mismo foso junto con sus familias, y esta vez los leones se abalanzaron sobre ellos y antes de que sus cuerpos tocaran el suelo fueron devorados. Impresionado hasta lo más profundo, el rey Darío escribió un nuevo decreto que decía: «El Dios de Daniel es el Dios viviente. Su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin». Y así, un rey del imperio persa proclamó la gloria del Dios de Israel. Pero Persia no solo fue el imperio que liberó a los judíos del exilio, también fue el lugar donde su existencia misma pendió de un hilo. Tercera intervención, el libro de Esther. Décadas después de la caída de Babilonia, muchos judíos aún vivían dispersos por el vasto imperio persa. Aunque Ciro había autorizado el regreso a Jerusalén, no todos volvieron y miles de familias se establecieron en ciudades persas, adaptándose a nuevas costumbres y nuevas leyes, y eso los hizo vulnerables. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más oscuros y milagrosos de la historia judía, la historia de Esther. El escenario era Susa, la capital del imperio persa bajo el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes. En el tercer año de su reinado, decidió destituir a su reina Vasti y convocó un concurso para elegir una nueva esposa entre las jóvenes más bellas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que era del pueblo de Israel. Esther era discreta, sabia y obediente, y aunque no tenía linaje real, el Creador la había elegido. Esther fue llevada al palacio y tras un largo proceso de preparación fue presentada ante el rey, y ocurrió lo inesperado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres y puso la corona real sobre su cabeza. Una judía desconocida se convirtió en reina de Persia, la antigua Irán. Pero mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendía en el gobierno. Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. Al ver que Mardoqueo, el tío de Esther, no se arrodillaba ante él, se llenó de odio y no se conformó con castigar a uno. Planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo y emitió un decreto sellado con autoridad real. En una fecha específica, todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. No bastaba con castigar a Mardoqueo. Amán convenció al rey de emitir un edicto que autorizara el exterminio de todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños, en cada provincia del imperio, desde la India hasta Etiopía. Era el primer intento sistemático de aniquilar al pueblo del Altísimo y fue firmado con el sello del trono persa. Era un plan de genocidio legalizado. Persia, el imperio que una vez los había protegido, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía el fin. Los judíos no podían escapar ni defenderse. No tenían ejército. Solo les quedaba una esperanza y estaba en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esther. «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Era una invitación al valor, a reconocer que el Creador no la había puesto allí por casualidad. Y Esther decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, lo cual podía significar la muerte, pero Asuero la escuchó. Y en un banquete donde reinaba el silencio,
Esther reveló la verdad, que ella era judía y que su pueblo iba a ser exterminado por culpa de Amán. La reacción fue inmediata. El rey, furioso por haber sido engañado, mandó colgar a Amán en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Y no solo eso, decretó que los judíos tenían derecho a defenderse en el día del ataque. Lo que debía ser una masacre se convirtió en una victoria. El pueblo del Altísimo fue preservado por una mujer valiente, puesta en el lugar correcto, en el momento exacto. Y una vez más, el Señor usó a Persia, a Irán, no como enemigo, sino como escenario de su propósito. Porque incluso cuando el peligro viene desde dentro, el Creador ya ha posicionado a sus instrumentos, y aunque su pueblo estuviera en tierra extranjera, en lo que hoy conocemos como Irán, el Todopoderoso protegió al pueblo de Israel. Pero no todo lo que une a Irán con la historia bíblica está en el pasado. Hay algo más, algo que aún no ha ocurrido, pero que fue escrito con claridad en uno de los libros proféticos más desconcertantes de toda la Escritura. Cuarta intervención, la profecía de Gog y Magog. En lo más oscuro del exilio, cuando la esperanza del pueblo de Israel parecía sepultada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Ezequiel estaba lejos de casa, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído, el templo ardía en cenizas y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por el Creador. Pero entonces el Altísimo le mostró algo mucho más inquietante. No era una visión del pasado, ni una promesa para su presente. Era una revelación del futuro, una advertencia que cruzaría los siglos hasta los últimos tiempos, donde se levantaría el poder dominante de la región de Irán. El profeta levantó su rostro hacia el cielo y lo que vio lo dejó sin aliento. En una visión estremecedora, el Señor le mostró una gran coalición militar liderada por una figura misteriosa llamada Gog, príncipe de Magog. A su lado, una alianza poderosa, Persia, la actual Irán, Cus, Put y otras naciones del norte. Estas naciones se unirían con un solo propósito: destruir a Israel. Esta alianza avanzaría con una fuerza incontenible, cubriendo la tierra como una tormenta, innumerables ejércitos marchando hacia Jerusalén. Y lo más alarmante, Israel se mostraría indefenso, sin murallas protectoras, viviendo confiado en una aparente paz. Pero cuando la destrucción pareciera inevitable, el Creador intervendría decisivamente. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira en mi enojo. La intervención divina sería demoledora. Terremotos estremecerían la tierra, fuego y azufre caerían desde los cielos, sembrando el caos y confusión entre los enemigos. Gog, Persia y sus aliados serían derrotados, no por el poder militar humano, sino por el propio poder de la gloria del Altísimo. Lo que Ezequiel presenció no fue un relato simbólico ni una advertencia para su tiempo. Fue una visión real, concreta, de algo que aún está por suceder. Una profecía que, según muchos estudiosos, aún no se ha cumplido. Y al mirar hoy el mapa del Medio Oriente, al ver cómo Irán y sus aliados multiplican su hostilidad contra Israel, muchos se preguntan con temor: ¿estamos viendo el inicio de esta guerra profetizada? ¿Está el mundo presenciando los primeros pasos de Gog y Magog? Pero hay una pregunta aún más urgente. Si Israel ya no fuera el pueblo del Creador, entonces, ¿para qué protegerlo? ¿Para qué esta profecía? ¿A quién defendería el Altísimo si ya no tiene un pueblo? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Porque si esta profecía aún tiene sentido, entonces también tiene sentido creer que Israel sigue siendo el pueblo elegido. ¿Continúa Israel siendo la nación elegida del Altísimo? Esta interrogante resuena en nuestros días con una intensidad sin precedentes, provocando debates apasionados y divisiones profundas que atraviesan todo el espectro del cristianismo mundial.
Numerosos teólogos y estudiosos aseguran categóricamente que Israel perdió para siempre su estatus privilegiado en el momento preciso cuando rechazó de manera definitiva al Mesías prometido, mientras que otros grupos sostienen con igual firmeza que la Iglesia cristiana ha ocupado completamente su lugar como el auténtico y verdadero pueblo escogido del Todopoderoso. Sin embargo, surge la pregunta fundamental que debemos hacernos con total honestidad intelectual. ¿Qué es lo que realmente revelan y enseñan las Sagradas Escrituras respecto a este tema tan controversial y determinante? ¿Acaso el Creador del universo ha abandonado definitivamente a Israel? ¿O por el contrario, todavía existe un plan divino específico y detallado que permanece reservado para esta nación tan particular en la historia de la humanidad? Para poder responder esta interrogante de manera apropiada y bíblicamente fundamentada, es absolutamente necesario que regresemos al punto de partida original, es decir, al pacto primordial que estableció los cimientos de toda la relación posterior. El Señor de los ejércitos eligió específicamente a Israel mediante una alianza eterna e inquebrantable que fue sellada solemnemente con Abraham, el padre de la fe. En el capítulo 12 del libro de Génesis, el Todopoderoso declaró con absoluta claridad y sin lugar a ambigüedades: «Vete de tu tierra natal y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Te bendeciré abundantemente, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias y naciones de la tierra entera». Posteriormente, en múltiples ocasiones registradas en las Escrituras, el Creador confirmó y ratificó este pacto como perpetuo e irrevocable, no solamente con Abraham como individuo, sino también con toda su descendencia física y espiritual a través de las generaciones. Este pacto trascendía cualquier simple promesa temporal, constituyendo una alianza sagrada, eterna e inquebrantable que definía y establecía a Israel como un pueblo especial, apartado y único, con una misión específica y trascendental en el desarrollo de la historia humana. No obstante, llegó un momento absolutamente crucial y determinante en esta narrativa. Jesús, el Mesías, largamente prometido y esperado durante siglos, vino precisamente a Israel cumpliendo al pie de la letra todas las profecías mesiánicas y las esperanzas ancestrales que habían sido alimentadas por generaciones enteras. Lamentablemente, como registra con profundo dolor y tristeza el apóstol Juan en su Evangelio, a lo suyo vino, a su propio pueblo y territorio, pero los suyos no le recibieron ni le reconocieron como el enviado del Altísimo. El rechazo sistemático y deliberado de Israel hacia Jesús como su Mesías trajo consigo una interrupción significativa en el plan divino, un quiebre doloroso y traumático en la relación, pero que según las Escrituras debe entenderse como temporal y no permanente. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, clarifica magistralmente esta situación aparentemente contradictoria. ¿Acaso han tropezado los hijos de Israel para caer definitiva e irremediablemente? De ninguna manera. Más bien, por medio de su transgresión y rechazo temporal, la salvación llegó a los gentiles para provocarles a celos santos y eventualmente restaurarlos. El pacto eterno, establecido por el Todopoderoso, jamás fue quebrantado ni destruido en su esencia fundamental, sino que únicamente fue suspendido temporalmente, quedando en una pausa divina que no implica anulación definitiva de sus términos originales. A pesar de que Israel como nación no reconoció inicialmente a Jesús como el Mesías prometido durante su primera venida, el Altísimo, en su fidelidad inquebrantable, jamás revocó las cláusulas de su pacto ancestral,
ni canceló las promesas eternas que había pronunciado con su propia boca y sellado con juramentos solemnes a través de las generaciones. Ser designado como el pueblo elegido del Creador implica asumir una responsabilidad verdaderamente inmensa y trascendental, funcionar como luz brillante y revelación viviente del carácter y propósitos del Todopoderoso hacia el mundo entero, siendo testimonios vivientes de su gloria ante todas las naciones. Esta elección divina no está fundamentada en los méritos humanos, las obras religiosas o la superioridad moral de ningún pueblo, sino exclusivamente en la soberanía absoluta e incuestionable del Señor de los ejércitos, quien escoge según su voluntad perfecta y sus propósitos eternos. Pero entonces surge una pregunta fundamental que debemos examinar cuidadosamente. ¿Quién constituye exactamente el pueblo del Altísimo en estos tiempos actuales que vivimos? Las Sagradas Escrituras establecen una distinción clara y precisa entre dos dimensiones complementarias pero diferentes. Por un lado está el Israel físico, representado por la descendencia biológica directa de Abraham, Isaac y Jacob. Y por otro lado existe el Israel espiritual, constituido por todos aquellos que han puesto su fe genuina en Cristo Jesús, sin importar si son de origen judío o gentil. La carta a los Gálatas lo expresa de manera magistral y contundente. Si verdaderamente sois de Cristo y pertenecéis a Él mediante la fe, entonces automáticamente sois considerados descendencia legítima de Abraham y herederos genuinos según la promesa divina original. Cristo Jesús no eliminó ni borró la identidad judía como muchos erróneamente han enseñado, sino que la elevó a un nivel superior, la expandió más allá de sus fronteras étnicas, la injertó en un plan más amplio, derribó completamente la pared de separación que dividía a judíos y gentiles y formó un solo pueblo unificado bajo su señorío, el cuerpo místico de Cristo que trasciende nacionalidades y etnias. Para ilustrar esta verdad profunda de manera visual y comprensible, el apóstol Pablo presentó una imagen profética extraordinariamente rica en Romanos capítulo 11, la analogía del olivo sagrado. En esta ilustración, Israel representa el olivo original, plantado por el mismo Dios desde tiempos ancestrales. Algunas ramas naturales de este olivo fueron cortadas y removidas debido a su incredulidad persistente, y en su lugar fueron cuidadosamente injertadas ramas silvestres que representan a los gentiles creyentes que abrazaron la fe. Sin embargo, es crucial entender que el tronco principal y el sistema radicular siguen siendo exactamente los mismos que desde el principio, y el Creador del universo advierte solemnemente: si las ramas originales fueron cortadas por causa de su incredulidad, de la misma manera puede cortar a las ramas injertadas si éstas pierden la fe y caen en la misma incredulidad. Pablo advierte claramente y sin ambigüedades a los gentiles cristianos que no caigan en la trampa peligrosa de la arrogancia espiritual y el orgullo religioso. Pues así como el Altísimo cortó las ramas naturales por causa de su incredulidad persistente, puede también cortar las ramas injertadas por exactamente la misma razón si abandonan la fe. Esto se debe a que la verdadera pertenencia al pueblo escogido del Señor no depende del linaje sanguíneo, la herencia étnica o las tradiciones ancestrales, sino exclusivamente de la fe auténtica, genuina y viva en Jesús como Salvador y Señor personal. Pero aquí surge la revelación más extraordinaria y poderosa de todas. El Creador del universo aún mantiene vigente un plan específico, detallado y soberano para Israel como nación organizada y constituida. Efectivamente, las Sagradas Escrituras son absolutamente claras e inequívocas en este punto fundamental. El Todopoderoso,
aún conserva un plan específico y perfectamente diseñado para Israel. Un plan divino que no ha caducado ni perdido validez con el transcurso inexorable de los siglos, ni tampoco se ha anulado por causa del rechazo inicial que la nación hizo del Mesías durante su primera venida a la tierra. El capítulo 11 de Romanos lo revela con una claridad que no deja lugar a dudas o especulaciones. Cuando haya entrado completamente la plenitud de los gentiles, según el número determinado por Dios, entonces todo Israel será salvo de manera integral y definitiva. No se trata de una porción selecta o un remanente pequeño, sino de todo Israel como entidad nacional completa y unificada. Esta promesa futura de alcance nacional encaja perfectamente y de manera armoniosa con una de las visiones más estremecedoras, impactantes y sobrenaturales de todo el Antiguo Testamento: la profética visión del Valle de los Huesos Secos, registrada magistralmente en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel 37. La visión profética del Valle de los Huesos Secos. Imagina por un momento, si puedes, la escena más desoladora, devastadora y desesperanzadora que sea humanamente posible concebir. Un valle extenso, vasto y completamente silencioso, envuelto en una quietud espeluznante y sobrenatural, cubierto literalmente de un extremo al otro por miles y miles de huesos humanos esparcidos, huesos completamente secos, fragmentados en pedazos, blanqueados y decolorados por el sol implacable y abrasador del desierto durante décadas de exposición. No existe el más mínimo movimiento visible, no hay rastro alguno de vida. Únicamente permanece la evidencia silenciosa y perturbadora de una tragedia antigua, masiva y aparentemente olvidada por el tiempo y la historia. Es precisamente aquí, en medio de este paisaje desolador de absoluta desesperanza y muerte total, donde el Creador omnipotente lleva al profeta Ezequiel mediante una visión estremecedora y sobrenatural que cambiaría para siempre la perspectiva, la esperanza y la comprensión profética del pueblo de Israel respecto a su destino futuro. Ezequiel, profundamente sacudido y conmovido por la intensidad de la visión que se despliega ante sus ojos, observa con atención meticulosa cada detalle y siente el peso abrumador del silencio sepulcral que domina completamente el Valle de la Muerte. Su mente humana lucha desesperadamente por comprender la razón divina y el propósito eterno detrás de semejante revelación apocalíptica. Y de repente, rompiendo el silencio mortal, el Altísimo le dirige una pregunta directa y desafiante al profeta. Hijo de hombre, ¿acaso podrán vivir nuevamente estos huesos secos y fragmentados? La respuesta lógica desde la perspectiva humana natural diría categóricamente que no, que lo que está completamente muerto y descompuesto está perdido para siempre, sin posibilidad alguna de restauración. Pero Ezequiel conoce perfectamente la voz autoritativa que le habla desde los cielos y con profunda humildad y reverencia absoluta responde sabiamente: Señor Jehová, solamente tú lo sabes con certeza. Es entonces, en ese momento crucial, cuando el Señor de los ejércitos desafía al profeta a realizar algo completamente insólito, aparentemente absurdo desde la lógica humana, y le ordena con autoridad divina: profetiza directamente sobre estos huesos secos y diles con mi autoridad: huesos secos y esparcidos, oíd atentamente la palabra poderosa de Jehová. Así ha declarado Jehová el Señor con autoridad absoluta. He aquí que yo mismo haré entrar espíritu vivificador en vosotros, y ciertamente viviréis nuevamente. Pondré tendones fuertes sobre vosotros para conectar los huesos. Haré subir sobre vosotros carne fresca y saludable. Os cubriré completamente de piel nueva, y pondré en vosotros espíritu viviente, y viviréis plenamente, y sabréis con certeza absoluta que yo soy Jehová.
el Dios que da vida a los muertos. Ezequiel obedece inmediatamente la orden divina, se posiciona estratégicamente frente a aquel mar extenso de muerte y desolación, y en el momento preciso en que pronuncia fielmente las palabras del Todopoderoso, algo absolutamente asombroso y sobrenatural comienza a ocurrir ante sus ojos atónitos. Sus palabras proféticas, que al principio parecían completamente inútiles e impotentes contra la realidad de la muerte, generan un estruendo inquietante y poderoso, un ruido sobrenatural que comienza suavemente como un susurro, pero crece rápida e inexorablemente hasta convertirse en un temblor sísmico que recorre completamente el Valle de los Huesos. De repente, sin previo aviso, un estruendo ensordecedor sacude violentamente todos los huesos esparcidos y estos comienzan a moverse con vida propia. Los huesos se mueven, vibran con energía sobrenatural y comienzan a unirse milagrosamente hueso con hueso, siguiendo un patrón divino perfecto. Directamente frente a sus ojos incrédulos, los huesos dispersos comienzan a unirse con precisión quirúrgica. Aparecen tendones resistentes conectándolos. Tejidos musculares frescos cubren completamente los huesos ya reunidos y la piel nueva comienza a envolver cuidadosa y perfectamente cada cuerpo que se está formando ante la mirada asombrada del profeta. Lo que anteriormente no era más que muerte absoluta y desolación completa, se transforma milagrosamente en una multitud inmensa e innumerable de cuerpos humanos completos y perfectamente formados, cada uno con todos sus miembros, órganos y características físicas restauradas a la perfección divina. Sin embargo, a pesar de esta transformación extraordinaria, aún falta el elemento más crucial y fundamental. Falta la vida, el aliento divino que convierte la materia inerte en seres vivientes con alma y espíritu. Entonces, en ese momento decisivo, la voz majestuosa del Altísimo habla nuevamente con autoridad absoluta, firme y decidida como el rugido de muchas aguas. Profetiza directamente al Espíritu Santo, dile con mi autoridad, Espíritu vivificador, ven poderosamente desde los cuatro vientos de la tierra y sopla con fuerza sobrenatural sobre estos muertos para que reciban vida eterna y vivirán plenamente. Obediente una vez más a la voz del Creador, demostrando su fidelidad inquebrantable, Ezequiel levanta su voz profética proclamando exactamente las palabras que le fueron ordenadas. Y desde los cuatro rincones del cielo, desde el norte, sur, este y oeste, un viento poderoso, sobrenatural e irresistible, irrumpe dramáticamente en el Valle de la Muerte. Es el mismísimo aliento del Creador del universo, el Espíritu vivificador y omnipotente, entrando con poder ilimitado y autoridad divina en los cuerpos que antes permanecían inertes y sin vida. Los cuerpos completos se estremecen violentamente bajo el poder del Espíritu y uno a uno, de manera sistemática y ordenada, se levantan con vigor renovado y fuerza sobrenatural, formando progresivamente una multitud inmensa e innumerable, ahora completamente llena de vida abundante, convertida milagrosamente en un ejército poderoso, unificado y completamente renovado bajo el señorío del Altísimo. Y es precisamente aquí, en este momento culminante de la visión, donde todo se vuelve cristalino y absolutamente claro, porque el Altísimo mismo, sin intermediarios, explica directa y detalladamente su significado profético al profeta atónito. Hijo de hombre, estos huesos que has visto representan simbólicamente a toda la casa de Israel en su totalidad. Ellos dicen en su desesperación y desaliento: nuestros huesos se secaron completamente, pereció para siempre nuestra esperanza nacional y somos del todo destruidos como pueblo sin posibilidad de restauración. Por tanto, profetiza fielmente en mi nombre y diles con autoridad divina: así ha declarado Jehová el Señor con poder absoluto.
He aquí que yo mismo abriré personalmente vuestros sepulcros nacionales, pueblo mío amado, os haré subir milagrosamente de vuestras sepulturas de dispersión, y os traeré de regreso a la tierra de Israel que prometí a vuestros padres, y sabréis con certeza absoluta que yo soy Jehová, cuando abra sobrenaturalmente vuestros sepulcros y os saque completamente de ellos. Pueblo mío escogido, pondré mi Espíritu Santo en vosotros, y viviréis plenamente como nación restaurada, y os haré reposar establemente sobre vuestra tierra ancestral, y sabréis con convicción total que yo, Jehová, hablé estas palabras, y las cumplí fielmente, declara Jehová con autoridad suprema. A este valle desolador no era simplemente una visión simbólica o alegórica, sino que constituía un mensaje profético claro, específico y literal para el pueblo de Israel, que había sufrido exilio prolongado, dispersión mundial y desesperanza aplastante durante múltiples generaciones a lo largo de los siglos. Durante largos siglos de sufrimiento y aparente abandono, los israelitas vivieron exactamente como esos huesos secos y dispersos, esparcidos geográficamente en todas las naciones del mundo, completamente sin patria nacional, sin esperanza aparente de restauración, olvidados en tumbas espirituales y físicas a lo largo y ancho del planeta, manteniendo apenas la memoria de su identidad ancestral. Pero en esta visión profética extraordinaria, el Creador proclama con autoridad inquebrantable y poder soberano que su promesa ancestral aún permanece vigente y se cumplirá completamente. Israel volverá definitivamente a su tierra prometida, recuperará completamente su identidad nacional y experimentará una restauración total e integral, no solamente física y política, sino también espiritual y religiosa cuando reconozcan al Mesías. El cumplimiento parcial pero significativo de esta poderosa visión profética ya comenzó históricamente el día 14 de mayo de 1948, cuando contra todo pronóstico humano y desafiando todas las probabilidades políticas, Israel resurgió milagrosamente como nación soberana e independiente después de casi 2000 años completos de dispersión mundial y ausencia de territorio nacional. Exactamente como los huesos secos reuniéndose milagrosamente en la visión de Ezequiel, los judíos dispersos comenzaron a regresar masivamente desde todos los rincones del planeta, desde Europa, África, Asia y América, cumpliendo la profecía paso a paso de manera sistemática y verificable históricamente. La nación fue restaurada exitosamente en sus aspectos físicos, políticos y territoriales, pero todavía espera pacientemente la restauración espiritual plena y definitiva, ese momento glorioso cuando finalmente reconozcan colectivamente a Jesús como el Mesías verdadero que una vez rechazaron durante su primera venida. La visión profética del Valle de los Huesos Secos no constituye solamente una promesa del pasado cumplida parcialmente, sino que representa una revelación divina activa y vigente para nuestros días actuales, mostrándonos que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios. Esta restauración nacional también fue anticipada proféticamente por Jesús a través de una de sus parábolas más conmovedoras, emotivas y llenas de significado, la historia del hijo pródigo que abandona la casa paterna. Aunque este hijo se alejó deliberadamente del hogar, malgastó completamente su herencia en una vida disoluta y cayó en la ruina más absoluta, perdiendo todo lo que tenía. El Padre Celestial jamás dejó de amarlo con amor incondicional y nunca retiró su corazón paternal de él, manteniéndose siempre esperando su regreso. Cuando finalmente el hijo regresó a casa completamente arrepentido, humillado y reconociendo su error, el padre no lo recriminó ni lo castigó,
sino que lo recibió inmediatamente con brazos completamente abiertos, con gozo desbordante y celebración familiar. Así es exactamente Israel para el Altísimo en su plan eterno. Aunque como nación se haya alejado temporalmente del camino divino, su retorno futuro será celebrado con gozo celestial indescriptible y regocijo en toda la corte del cielo. Y hay aún mucho más revelado en las Escrituras, porque la Biblia predice específicamente otro momento profundamente conmovedor y transformador, cuando Israel finalmente reconozca colectivamente a Jesús como el Mesías verdadero que una vez rechazaron durante su primera venida a la tierra. El texto profético declara con claridad meridiana: mirarán directamente a mí, a quien traspasaron con clavos en la cruz, y llorarán amargamente como quien llora desconsoladamente por su hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por su primogénito. Esta profecía describe claramente y sin ambigüedades una futura conversión espiritual masiva, nacional y colectiva en Israel que abarcará a toda la nación de manera integral y transformadora. El Medio Oriente, transformación de centro cristiano a territorio islámico. Durante los primeros siglos gloriosos del cristianismo primitivo, Jerusalén funcionó como el corazón espiritual palpitante desde el cual el Evangelio de Cristo se extendió poderosamente hacia todas las naciones conocidas del mundo antiguo. Esta ciudad sagrada y santa fue testigo directo y privilegiado de la vida terrenal, muerte sacrificial y resurrección gloriosa de Jesús, y también del nacimiento sobrenatural y la expansión explosiva e imparable de la iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo. Ciudades estratégicas como Antioquía, Alejandría y Damasco se sumaron rápidamente como poderosos centros neurálgicos de fe cristiana auténtica, creando un mosaico espiritual vibrante, dinámico y transformador en toda la región del Medio Oriente que irradiaba la luz del Evangelio. Sin embargo, con la expansión militar y cultural del Islam a partir del siglo VII después de Cristo, la situación geopolítica y religiosa comenzó a cambiar drástica e irreversiblemente. Las conquistas musulmanas sistemáticas no siempre significaron conversiones religiosas forzadas, inmediatas y violentas, pero sí instauraron cambios políticos, sociales y culturales que gradual pero persistentemente transformaron la composición religiosa de toda la región. Jerusalén y otras ciudades históricamente cristianas, que una vez fueron faros brillantes del cristianismo apostólico, se vieron progresivamente inmersas en una lenta pero continua e inexorable islamización que cambió completamente su carácter religioso y cultural. Bajo el nuevo dominio musulmán establecido, los cristianos adquirieron automáticamente el estatus legal de minorías protegidas conocidas como dhimmis, aunque significativamente limitadas en sus libertades religiosas, derechos civiles y privilegios sociales. Generaciones enteras de cristianos vivieron bajo estas condiciones restrictivas, viendo cómo lenta pero sistemáticamente su fe ancestral y su influencia cultural se diluían progresivamente en un mar islámico cada vez más dominante. Este proceso de islamización no ocurrió de manera instantánea o violenta en un solo momento histórico. Fue más bien un lento goteo constante de conversiones individuales motivadas por diversas razones, presiones sociales y económicas sistemáticas, matrimonios mixtos entre musulmanes y cristianos y cambios culturales profundos que se acumularon durante siglos. La lengua árabe se impuso gradualmente sobre las lenguas cristianas ancestrales, como el arameo, el griego y el copto. El llamado islámico a la oración, 5 veces al día, reemplazó completamente el sonido tradicional de las campanas cristianas.
y los antiguos templos cristianos en muchísimos casos fueron convertidos física y funcionalmente en mezquitas para el culto islámico. Y así, de manera gradual pero definitiva, Jerusalén, Antioquía y Alejandría pasaron irreversiblemente de ser centros vibrantes y poderosos del cristianismo apostólico a convertirse en comunidades predominantemente musulmanas con minorías cristianas cada vez más reducidas. Israel, hoy, restauración física completa, esperando la restauración espiritual. En nuestros días actuales, Israel continúa ocupando un lugar absolutamente central y estratégico en el cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras desde que fue milagrosamente restaurado como nación soberana e independiente. Pero aún queda pendiente de cumplimiento el aspecto más crucial, determinante y trascendental de esta restauración divina: el reconocimiento espiritual colectivo del Mesías. Israel, como entidad nacional, aún no ha reconocido plenamente a Jesús como el Mesías verdadero que tanto esperaron durante siglos y que sus profetas anunciaron repetidamente. Han transcurrido casi 2 milenios desde su primera venida a la tierra, y aún hoy en día la mayoría abrumadora del pueblo judío vive con los ojos espirituales velados ante aquel que fue anunciado claramente por todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero las Sagradas Escrituras ya lo habían anticipado proféticamente con precisión asombrosa. El profeta Zacarías reveló un momento futuro absolutamente impactante y redentor que aún debe cumplirse. Derramaré abundantemente sobre la casa de David y sobre todos los habitantes de Jerusalén un espíritu sobrenatural de gracia divina y de oración intercesora, y mirarán directamente a mí, a quien traspasaron en la cruz, y llorarán amargamente, como quien llora inconsolablemente por su Hijo unigénito. Será un despertar espiritual completamente sin precedentes en la historia humana. Un momento glorioso donde el velo espiritual será arrancado sobrenaturalmente y los ojos de Israel se abrirán colectivamente para ver a Jesús no como enemigo o impostor, sino como su verdadero Redentor y Mesías prometido. Según esta profecía específica y detallada, llegará inevitablemente un día señalado en que el Creador derramará un espíritu poderoso de gracia sobrenatural sobre todos los habitantes de Jerusalén, provocando un arrepentimiento nacional profundo y un reconocimiento colectivo de Jesús como aquel que traspasaron injustamente en la cruz del Calvario. Será un despertar espiritual absolutamente sin precedentes en la historia de la humanidad, un momento glorioso e irrepetible donde el velo de incredulidad será arrancado completamente por el poder del Espíritu Santo, y los ojos de toda la nación de Israel se abrirán simultáneamente para ver y reconocer a Jesús no como enemigo o falso profeta, sino como su verdadero Salvador, Redentor y Mesías largamente esperado. Los conflictos actuales y las profecías bíblicas, señales de los tiempos, los conflictos contemporáneos que se desarrollan dramáticamente en Medio Oriente parecen resonar con una fuerza profética extraordinaria en las páginas sagradas de la profecía bíblica, como si estuviéramos presenciando el cumplimiento de un guión divino escrito hace milenios. Las tensiones escaladas entre Israel e Irán, las amenazas constantes de destrucción mutua, los alineamientos políticos internacionales cada vez más polarizados y las guerras regionales en constante aumento no constituyen simplemente sucesos geopolíticos casuales o eventos históricos aislados sin mayor significado espiritual. Numerosos observadores bíblicos serios, estudiosos de la profecía y analistas escatológicos
creen firmemente que estos eventos actuales podrían estar preparando meticulosamente el escenario mundial para el cumplimiento final y definitivo de las profecías de los últimos tiempos que han estado esperando su momento durante siglos. Cada conflicto regional que surge, cada coalición militar que se forma, cada decreto gubernamental que se emite parece encajar perfectamente en un patrón profético específico que no deja de acelerarse exponencialmente en nuestros días. Y muchos estudiosos serios de las Escrituras se preguntan con creciente expectación si estos sucesos actuales tan específicos podrían constituir el preludio directo del cumplimiento final de estas antiguas profecías bíblicas que han aguardado pacientemente su momento en la historia humana. La respuesta definitiva: Israel sigue siendo el pueblo elegido. Entonces, llegando al punto culminante de nuestro análisis, a la pregunta fundamental de si Israel continúa siendo el pueblo elegido del Altísimo en nuestros días, la respuesta bíblica clara, contundente e inequívoca es rotundamente sí. La promesa solemne hecha a Abraham hace más de 4000 años no ha sido revocada, anulada ni transferida a otra entidad. El Creador del universo no ha abandonado definitivamente a su pueblo escogido, ni ha roto el pacto eterno e irrevocable que estableció solemnemente con ellos a través de juramentos divinos. La historia profética de Israel no ha llegado a su conclusión final, sino que está temporalmente en pausa, esperando pacientemente un capítulo final glorioso que ya ha sido escrito proféticamente en las páginas de la Escritura y que se cumplirá inexorablemente en el tiempo señalado por el Altísimo. Pero es crucial entender que ni siquiera Israel, como pueblo históricamente escogido, tiene acceso directo al Señor por algún otro camino alternativo que no sea exclusivamente Jesucristo como mediador único. Aunque indudablemente sigue siendo el pueblo elegido por el Altísimo según los pactos ancestrales, esto no les otorga exclusividad automática en la salvación eterna ni un camino especial diferente al resto de la humanidad. Únicamente alcanzarán la salvación eterna aquellos israelitas que crean genuinamente con fe auténtica en Cristo Jesús como su Salvador personal. La cruz de Cristo constituye el único camino válido y suficiente tanto para judíos como para gentiles sin distinción alguna. No existen excepciones especiales ni caminos alternativos de salvación, ni siquiera para el pueblo históricamente elegido de Israel. La salvación eterna no se hereda genéticamente ni se obtiene por linaje étnico, sino que se recibe únicamente por fe personal. Y la Biblia es absolutamente clara y firme en esta verdad fundamental. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, refiriéndose exclusivamente al nombre de Jesucristo. Ahí precisamente es donde se encuentra el misterio glorioso y profundo del plan divino eterno. Israel como nación no ha sido reemplazado permanentemente por la Iglesia, sino que ha sido preservado sobrenaturalmente a través de los siglos para cumplir su destino profético. La historia épica de Israel no ha llegado a su final definitivo, sino que está temporalmente en pausa, esperando pacientemente su capítulo más glorioso y triunfante que está por desarrollarse. Y cuando finalmente llegue el tiempo divinamente señalado, cuando el número completo de los gentiles haya entrado al reino según el plan eterno, y las naciones hayan sido sacudidas por los juicios finales, entonces todo Israel será salvo colectivamente. No por su etnia privilegiada ni por mérito racial alguno, sino exclusivamente por gracia divina, por fe genuina, por el mismo Cristo Jesús, que un día fue traspasado injustamente en la cruz del Calvario y que en el tiempo profético señalado será finalmente reconocido, aceptado y adorado por toda la nación como su verdadero Mesías y Salvador. El origen del conflicto. Isaac e Ismael.
Y si te preguntas por qué tanto odio y tanta destrucción durante siglos en esta región del mundo, ¿por qué Oriente Medio siempre está en guerra? La respuesta está en un antiguo conflicto entre dos hermanos, Isaac e Ismael. Uno recibió el pacto, el otro fue bendecido pero apartado. Y tras su enfrentamiento, Isaac se convirtió en el patriarca del pueblo judío, mientras que Ismael sería el patriarca de los musulmanes. Si quieres entender por qué el mundo árabe y el pueblo de Israel llevan años enfrentados, tienes que comprender este conflicto ancestral. Lo que comenzó como un conflicto entre dos mujeres en una tienda del desierto dividiría al mundo entero durante milenios. Pero la Biblia no solo relata el inicio del conflicto, también está escrito cómo terminará. Esta revelación del origen bíblico del conflicto entre judíos y musulmanes nos muestra que estamos presenciando el desarrollo de profecías milenarias. El plan del Creador sigue desarrollándose ante nuestros ojos, y cada evento actual parece confirmar que nos acercamos al momento final donde todas las promesas se cumplirán. Israel permanece como el pueblo elegido, esperando su restauración espiritual completa. Y cuando eso ocurra, el mundo entero será testigo del poder y la fidelidad del Altísimo hacia aquellos que eligió desde el principio. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido con quienes necesitan conocer estas verdades proféticas. Bendiciones para ti y tu familia, y nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando las profundas verdades de la palabra.